Amén, amén. Bendiciones, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Buenas noches, bendiciones. Estamos bien contentos, bien agradecidos con el Señor por todo lo que está haciendo en nuestro medio. Hemos recibido testimonios estos días, hemos recibido cosas, algunas no se pueden contar acá, pero estamos viendo cosas que Dios está haciendo. Dios sigue restaurando, Dios sigue operando milagros. Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue glorificando su santo nombre, Dios sigue honrando su palabra, Dios sigue cumpliendo su pacto, Dios sigue siendo fiel. Bendito sea el Señor. Y nosotros esta noche seguimos agradecidos, seguimos dispuestos, seguimos determinados. Y aquí estamos, mis hermanos. Bendito sea Dios. Gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy con esta semana. Hemos estado hablando un poquito de doctrina. El martes, para los que se nos unen ahorita y no han estado tal vez conectados o empapados, el martes estuvimos en una reunión de oración tremenda. Yo siento que en el reino de Dios, en el mundo espiritual, algo se desató entre nosotros este martes. Y lo hemos podido estar viviendo y sintiendo en esta semana. Bendito sea Dios. Gracias al Señor. Un tiempo tremendo tuvimos de oración, de intercesión, de clamor y de palabra. Y este miércoles anoche tuvimos una linda oración con nuestros hermanos Claudio, Grace, un ratito hasta las 7:30 y luego a las 7:45 empezamos con un ratito de doctrina. Anoche tuvimos una enseñanza. Yo me gocé, linda. Si usted no la ha visto, yo no me puedo detener, no me puedo devolver, pero para poder entender hoy allí es importante que vea la enseñanza de anoche. Bendito sea Dios, una palabra verdaderamente muy interesante, algo muy profundo que el Señor nos enseñó a verlo de una manera un poquito más aplicable, más comprensible. Bendito sea el Señor. Bueno, esta hermana yo creo que nos escribe de Río Claro, Lorena, ¿verdad? Desde Río Claro nos escribe bendiciones y bienvenidos todos una vez más. Y vamos a ir a la palabra, libro de Hebreos en el capítulo 6. Estamos estudiando los fundamentos doctrinales. Doctrina significa enseñanza, usted lo sabe, ¿verdad? Doctrina significa enseñanza, un conjunto de verdades. Eso es la doctrina. Entonces, nosotros predicamos la sana doctrina, ¿verdad? Ahora usted le pregunta a un falso maestro y él dice que predica la sana doctrina, porque la especialidad del enemigo es presentar las cosas falsas como verdaderas, hacerlas pasar por verdaderas. Pero nosotros vamos a la palabra y es la palabra del Señor la que nos conduce y el Espíritu Santo el que nos guía y nos protege y nos guía a toda la verdad. Bendito sea Dios. Así que Hebreos en el capítulo 6 dice el versículo 1, todo como les he dicho, están láminas allí, ¿verdad? Diapositivas en su pantalla para que usted le pueda tomar la imagen de pantalla o el pantallazo ahí como le decimos y lo pueda guardar y pueda leerlo y pueda aprovecharlo mejor. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 6 versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, anoche expliqué qué significa todo ese por tanto, todo lo anterior, no me puedo devolver. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ok, ojo las doctrinas. Número 1, mire lo que dice. Otra vez, ¿qué? El fundamento de ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas. Esa es la primera. Y por cierto, lo estudiamos un poquito. Número 2, de la fe en Dios. Segunda doctrina fundamental. Tercero, de la doctrina de bautismos en plural. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, anoche estuvimos explicando algunas cositas de esas, pero para que entremos a este tema de hoy, que es la segunda verdad, la segunda doctrina, que es la fe en Dios. La primera es el arrepentimiento de obras muertas. Déjeme solo recordarle, pasamos a la siguiente diapositiva. Arrepentimiento, dijimos que es la base, es el fundamento de toda la doctrina, porque es que sin arrepentimiento no hay nada. Por ahí empieza todo.
El arrepentimiento es una decisión, ¿verdad? El arrepentimiento no nace de las emociones, la verdad. Tiene que ser una decisión de la voluntad y del corazón. Todo esto lo estudiamos, solo estoy repasando con usted que la palabra en griego para arrepentimiento era metanoeo, de metanoia, que significa un cambio de vida, de la manera de pensar, un cambio de mi opinión respecto al pecado. Y ahora yo no pienso igual al pecado como he vivido mi vida. Tengo que cambiar el pensamiento y decir, no, un momentito, esto no es lo que Dios quiere. Eso habla la palabra metanoeo, metanoia en griego allí de arrepentimiento. Eso es lo que significa un cambio de mentalidad. Pero también en la siguiente diapositiva lo estudiamos como en el hebreo se traduce, que es en el hebreo original, arrepentirse significa decidir volverse de una dirección incorrecta a la que iba, bajarme de ese tren y subirme a otro que va exactamente a lo contrario. Hay gente que dice, ay, en mi vida ha dado un giro de 360 grados, o sea, siguió para el mismo lado. 360 es completo. No, en realidad quiere decir un giro de 180, o sea, iba para el norte y ahora va para el sur, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en hebreo, que significa arrepentimiento. Íbamos dándole la espalda a Dios, ahora me vuelvo al mundo y voy hacia Dios y le doy la espalda al mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa. Ahora, dijimos también que cuando uno escucha la voz de Dios decirle arrepiéntete, no es que le está diciendo eres un pecador, desgraciado, sin remedio. Cuando oímos la palabra arrepiéntete todavía es un símbolo de que la gracia de Dios todavía está disponible para nosotros, y eso es de estar agradecidos, ¿verdad? Continuamos con un par de diapositivas más. Dijimos que sin el verdadero arrepentimiento nunca habrá una verdadera fe, porque todo empieza, las doctrinas fundamentales empiezan por el arrepentimiento, ¿verdad? Es la primera doctrina fundamental, y estudiamos que Dios está dispuesto a pasar por alto todo nuestro pasado, todos nuestros pecados, cuando Él ve que hay un verdadero arrepentimiento. Él dice, tranquilo, borrón y cuenta nueva. Yo echaré a lo profundo del mar todos tus pecados y no me acordaré nunca más de ellos. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿verdad? Bien, la última diapositiva que tenemos ahí en la introducción, dijimos lo que significa en alguna forma el arrepentimiento de obras muertas. Dijimos que se define una obra muerta como aquellas obras, dice la definición básica, obras que conducen a la muerte, ¿verdad? Y luego dijimos que son aquellas obras que hemos hecho y que pensamos que conducen a la vida, pero en realidad no era por ahí el asunto, ¿verdad? Pareciera que tienen vida en sí mismas y alguna virtud, pero no realmente. Todo aquello que no hagamos en fe se considera como obras muertas, porque la Biblia enseña que todo lo que no procede de fe es pecado. Vea qué interesante. Les escribí una frase ahí al final del doctor Derek Prince, que era uno de los grandes expositores y maestros de quien he aprendido muchísimo, y muchas de las bases de mi vida las he aprendido estudiando a este gran maestro. La fe es la que le da vida a todo lo que hacemos. No importa todo lo que hayamos hecho, si no lo hemos hecho con fe, con la motivación correcta de la fe, eso será una obra muerta, son obras muertas. Entonces la Biblia nos llama a que nosotros nos volvamos, dice que Él nos ha escogido para que sirvamos al Dios vivo. Hay un pasaje, déjeme buscarlo porque no lo tenía a la mano, pero hay un pasaje que siempre usábamos bueno, espero no estarle matando a nadie. Está en Hebreos 9:14, que dice que si la sangre de los machos cabríos, ¿verdad?, sirvió para cubrir el pecado y todo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, vea qué maravilloso, el Espíritu Eterno, fue el Espíritu Santo el que hizo que Cristo, Dios hecho hombre, se ofreciera por nosotros. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo no tenía este pasaje y no entiendo cómo no lo tenía, si es importantísimo, pero el Espíritu Santo me lo acaba de recordar. Él es maravilloso. Así que mírelo allí, una vez más, Hebreos 9:14. Si la sangre de los machos cabríos y todo eso tenía su lugar y servía en un pacto antiguo, ¿cuánto más ahora la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha
¿verdad? Se presentó a Dios a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! Mire cómo la palabra se amarra. La palabra es maravillosa. Anoche leímos en Hebreos 5, ¿verdad? Y 6, que Pablo decía, ustedes que han tenido solicitud y han servido a los santos. Ahí vimos también como un fruto de la fe, de la conversión verdadera, el servicio. Y aquí está diciendo que cuanto más nos puede librar esa sangre de Cristo para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Qué interesante. No sé si alguna vez usted se había puesto a pensar que nuestros corazones deben ser limpiados de obras muertas para poder servir a Dios. No sé cuántos lo habían visto. Me gustaría que me escriban algo aquí, pero bueno, estamos aprendiendo un montón, yo creo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo se ha lucido enseñándonos en estos días. Ahora que vamos a entrar, recordando que es indispensable el arrepentimiento como el fundamento doctrinal que tenemos que poner, y dijimos entonces cuáles son esas doctrinas de las que hablamos: arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, bautismos, doctrina de bautismos, lo dice en plural, ¿verdad? Baptizos, lo dice en griego allí, luego dice imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno, ¿ok? Entonces vamos a ir estudiando estas doctrinas despacio porque este es el fundamento, y dije algo anoche. Cuando estudiamos todo esto sí se lo voy a repetir hoy a usted. Anoche leímos todo el capítulo 6 e hice una breve aplicación y decíamos algo. Lo hermoso de todos estos fundamentos es que cuando está este fundamento, cuando está esta doctrina, cuando está todo este fundamento, lo que sigue ahora es las promesas. Una vez que nosotros caminamos en estos fundamentos, una vez que nosotros caminamos en estas doctrinas básicas fundamentales en el Señor, caminamos en ellas y nos ejercitamos en ellas, lo que sigue ahora es ir adelante a la perfección y a recibir las promesas de Dios, los galardones que trae el caminar en fe. Y hoy vamos a hablar de esta segunda doctrina fundamental que se llama la fe en Dios. Por favor, anótelo allí, la fe en Dios. Ahora, si nos preguntamos qué es la fe, ¿cuál diapositiva tiene puesta usted ahí? Ok, bueno, las pone ahí cuando yo le avise, porque si no esta gente se me va para otro lado. Déjela ahí ya. ¿Qué es la fe en Dios? Bueno, primero hablemos qué es la fe. Bueno, la fe viene de una palabra en griego que significa pistis, ¿verdad? Pistis es fe. Pisteu es creer, fe, confianza, certeza, certidumbre. Ahora, si queremos definir, ahí le puse una diapositiva en la que dice que la fe es certeza, porque es que Hebreos 11... La única definición de fe que usted va a encontrar en toda la Biblia como tal está en Hebreos 11:1. Solo una. Se imagina, si la Biblia dice que el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué importante es la fe, entonces. ¿Y cómo es posible que la Biblia, en toda la Biblia, en 31.173 versículos, en 1189 capítulos, solamente un versículo esté definiendo la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, y empieza a hablar de la fe, pero solo un versículo la define. En todos esos 31.172 quedaron ahí, y uno, el 31.173, define la fe. Vea qué interesante. La fe dice, es convicción de una realidad no visible y no tangible. ¿Vio qué interesante? O sea, la fe es una práctica más que solo un concepto. La fe exige en su misma definición que haya acción. Por eso vamos a ver más adelante la relación y la importancia entre la fe y las obras. Usted y yo categóricamente tenemos que saber afirmar, reafirmar y recontraafirmar, y afirmación contraataca y el regreso de la afirmación, que solamente somos salvos por fe, nada de obras. Las obras no tienen absolutamente ningún mérito en la salvación. Ahora, cuando yo soy salvo por fe,
yo camino en buenas obras y es una evidencia de mi fe y de mi salvación. Así tenemos que entenderlo y lo vamos a ver hoy un poquito y vamos a aprender un poquito más aquí. Qué linda frase pone mi hermana Candy ahí. El verdadero fin de la enseñanza es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Sí, hija. Y usted me pone ahí, usted dijo, pero no exactamente lo dije yo, lo dice Colosenses 1:28. 1:28 y 29. Dice Pablo que él trabaja poderosamente según la potencia de Dios que actúa en mí, dice, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. El fin de toda la enseñanza es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin de toda la enseñanza, de todo lo que estamos aprendiendo hoy. O sea que usted, mientras está escuchando y está recibiendo esta palabra, usted y yo estamos siendo perfeccionados en la fe, en el caminar de Dios. Bendito sea el Señor. Correcto, mi hermano, ese versículo, Pablo, 1 Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe, correcto. Bendito sea el Señor. La fe es importantísima, es certeza, es tener por cierto algo que se espera. O sea, entonces diríamos que la fe es tener por cierto la esperanza, ¿cierto? Tener por cierto la esperanza, porque es una convicción, es estar preso. Dice, es pues la fe, la certeza, tener por cierto de lo que se espera, o sea, esperanza. Y la convicción, estoy convicto, estoy preso, estoy encerrado, yo no me salgo de ahí, ahí estoy metido, nada me libera, yo de aquí no salgo, no hay otra manera, no hay otra forma, solo la que Dios dijo. Eso es convicción, estoy preso, prisionero de lo que Dios ha dicho. Entonces, repito, la fe es la certeza de una realidad. Pero vea qué interesante, esa realidad a veces es no visible y no tangible. Entonces, podríamos decir que la fe no es imaginación, sino que la fe reconoce las realidades. ¡Wow! La fe no es imaginación, la fe reconoce realidades. Anote eso, la fe no es imaginación, la fe reconoce realidades. Pero pastor, usted está diciendo que realidades no tangibles y no visibles. Bueno, pues sí, por eso le dije que es una práctica más que un concepto. Se camina en una vida de fe, se aprende a vivir en fe. Entonces, qué interesante, las personas, en otras palabras se lo voy a poner de esta manera, las personas que vivimos por fe, como yo, ¿verdad? Que Dios nos llamó a trabajar para una asociación cristiana, que vive de la buena voluntad de lo que siembra gente que le cree a Dios, a la que no le sobra dinero, y que Dios se las ingenia para que no nos falte nada a nosotros y nuestras familias. O sea, para que usted sepa algo, ¿sabe de qué vivo yo? De lo que no veo y de lo que no toco. Nosotros, cada fin de mes es un milagro, cada 15 es un milagro, ¿verdad? Ayer que pagamos el 15, que pagamos la mensualidad de la propiedad, ya casi ahorita vamos a empezar, ya nos acercamos a cumplir el año de estar pagando ya la mensualidad de la propiedad que adquirimos para la iglesia. No nos hemos atrasado un solo día en pagar los miles de dólares que pagamos de local, de terreno, pero también estamos alquilando el hotel. Y usted dice, vaya, ¿cómo hay plata? No, no hay. Es milagro tras milagro. También pagamos la caja del seguro. También cubrimos otros gastos. Habíamos comprado un equipo de sonido. Antes de que se viniera la pandemia habíamos renovado nuestro equipo de sonido y eran más de 10 millones de pesos. Y lo estábamos pagando y lo seguimos pagando. Pero ¿de dónde sale todo eso? De la fe. Porque la fe es una práctica, la fe es una atmósfera. Me pone la siguiente, porfa. Ahí les puse unas definiciones. La fe es una atmósfera, es un ambiente, es un clima. Uno camina por fe. Le voy a poner un ejemplo. Hoy estaba en una reunión con la gente de logística, que son el pastor David, la pastora Rebeca y bueno, y mi esposa. Pero mi esposa estaba en unas diligencias, entonces no estaba en esa reunión. Yo fui el lunes, tuve que ir yo a la municipalidad porque hay cosas que las tiene que hacer presencialmente el apoderado, el generalísimo, el presidente o el que firma, ¿verdad? El representante legal de la asociación, y ese soy yo, el hijo de mi mamá. El lunes tuve que ir porque hay que hacer una de trámites, ¿verdad? Entonces hice las filas, me mandaron 3 veces a diferentes lugares. La cosa es que gracias a Dios presenté una solicitud que tenía que presentar.
Y me dijo el muchacho, de 8 a 15 días para que manden a hacer la inspección. Digo yo, Dios mío, otros 8 y 15 días más, ¿verdad? Para uno esos son puñales. Entre más nos atrasamos, más se tarda en hacer el auditorio, más se tarda en salir todo. Pero bueno, el tiempo de Dios está en sus manos, no podemos hacer más, ¿verdad? Mis hermanos, hoy estoy en la reunión con el pastor David y la pastora Rebeca. Estamos hablando de esto cuando me llaman de la propiedad del muchacho que nos está cuidando allá y nos dice, aquí están de la municipalidad. Yo lo presenté el lunes y hoy jueves, solo quedó martes y miércoles, llegaron a hacer la inspección. Tomaron las fotos, hicieron todo y ya se llevaron todo. Yo espero que en cualquier momento me comunican para ir ya de nuevo a continuar con el trámite. O sea, Dios está agilizando. Dios está con nosotros, está empezando a abrir puertas y es que ¿qué más voy a hacer yo, mis hermanos? Yo para pagar todo esto no tenemos, solo tenemos fe. Así vive el justo, por su fe. ¿Con qué vamos a pagar salarios? Con fe, ¿verdad? ¿Con qué estamos cubriendo todo? Con fe. Ahí vamos a lo que Dios ha venido haciendo en los peores tiempos. El peor de los tiempos, el mejor de los tiempos. Hemos visto cómo las palabras de Dios se han venido cumpliendo, cómo la bendición de Dios ha estado viniendo. Y yo estoy soltando una palabra y el domingo espero que usted no se la pierda. Por eso le dije, llame mañana y póngase en lista de espera. El primero que no vaya, a usted lo llaman y usted toma el campo. Pero no se lo pierda porque este domingo Dios nos va a marcar la vida con una palabra. Ay, es día del Padre, pastor. El Padre usted lo tiene todos los años. Yo no le digo que abandone a su papá ni nada. Pero usted puede ir el domingo en la tarde después del culto. Puede ir otro día. Puede ir este sábado. Vaya el sábado. Y le dice, papá, mañana tengo iglesia. Honro a mi Padre Celestial y hoy vine a honrarte a vos, papá. Y te honro todos los días. Que yo honro a mi papá todos los días cuando puedo, en todo lo que puedo. Entonces, bueno, bendito sea el Señor. La fe es una atmósfera, un ambiente, un clima. La fe es un fruto también del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Fe es el séptimo fruto, mansedumbre y templanza. Es el séptimo fruto, la fe, ¿verdad? Bendito sea el Señor. La fe es un estilo de vida, se camina por fe. De ahí vamos adelante. Vamos adelante, no hay otra cosa más que hacer. ¿Qué podemos hacer más? Hay que ir adelante. Dios nos dijo, ahí vamos. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por cierto, no se pierda el domingo. Hay una palabra para usted. Bendito sea Dios. La fe se basa en la palabra de Dios, no en lo que uno inventa. Es en la palabra, es en las promesas de Dios en lo que se basa la palabra. Anoche les mencionaba, leyendo todo el capítulo 6 de Hebreos, que después de estos fundamentos lo que viene es ir adelante a la perfección, ¿verdad? Y dice, ¿qué viene después de los fundamentos? Vienen las promesas. Dice, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué habla después de fundamentos? De promesas, de galardones, de ver el cumplimiento. Entonces, apurémonos a caminar en las doctrinas fundamentales, a caminar en este orden de Dios, porque lo que sigue son las promesas, son los galardones, y ya Dios nos ha adelantado algunas todavía sin que hayamos dominado todo esto, porque Él es bueno, misericordioso y nos va dando como aquel Eliezer, ¿verdad? Como aquel el siervo de Isaac, a quien mandó Isaac a buscarle esposa y se fue y encontró a Rebeca, ¿verdad? Aquella pastora que le alimentó los camellos y se la trajo, y cuando Rebeca venía en el camino y se ponía medio nostálgica, sacaba un vestido nuevo y se lo regalaba, sacaba unas joyas y se las ponía. Mi señor Isaac la está esperando. Así está el Espíritu Santo con nosotros, nos da adelantitos, nos da pequeñas cosas, nos pone una joya y nos dice, mira, un pequeño vislumbre de lo que el Padre tiene para ti, sigue adelante, vamos, estamos por encontrarnos con el amado, con el esposo. Bendito sea el Señor. Eso está lindo, bendito sea Dios. La fe se basa en la palabra de Dios. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Dios no encontró a nadie más grande que Él para jurar, entonces juró por sí mismo. Usted se imagina ver a Dios diciéndole a uno, vea, yo se lo juro, que yo voy a bendecirlo y lo llevaré hasta la eternidad y tendrás un galardón. ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, hay gente que se confunde con estas cosas porque hay gente que a veces ni entiende la Biblia, entonces no sabe ni lo que canta. ¿Se acuerda? Había una canción que decía, porque en el cielo nos espera un galardón. Hay gente que no entiende la palabra galardón, premio, recompensa, y decían, algunos cantaban de atrás y decían, porque en el cielo nos espera un lagartón. Lagartones andan ahí afuera, ¿verdad? Por todo lado, pero por eso
La fe se basa en la palabra. Por eso no debemos ignorar la palabra. Por eso la primera doctrina es el arrepentimiento de obras muertas y la que sigue ahora es la fe en Dios. Y necesitamos conocerla a través de la palabra. Bendito sea el Señor. Muy bien. La fe es la certeza de que recibiré algo que pedí. ¿Cómo? Sí, vea. Cuando Jesús iba para Betania y tenía hambre y pasa por una higuera que tenía hojas y la vio y dice, tiene hojas pero no tiene fruto. Y le dijo Jesús, nunca más coma nadie de ti. El día siguiente pasaron y la higuera se había secado de un día para otro, algo sobrenatural. Y Pedro y los discípulos se quedan viendo y le dice Pedro, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó desde sus raíces. Y le dice Jesús, tened fe en Dios, porque ciertamente os digo que si dijeres a este monte, que si pidiereis algo en oración, que si dijeres a este monte, o sea, la fe se acciona cuando yo hablo, pero cuando yo hablo palabras de fe. Por eso, como dice Isabel Valdés, cantamos el lenguaje de fe, hablamos el lenguaje de fe. El lenguaje de Oasis Alajuela, ¿sabe cuál es? Lenguaje de fe. ¿Cómo sí? Cambio de diagnóstico, los determinados, el Espíritu Santo es mi mayor tesoro, levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos, bendícenos ahora, te ruego que nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene en nombre del Señor, desde la casa de Jehová bendecimos. Lenguaje de fe, te bendigo a ti, a tu casa y a todo lo que tienes. Lenguaje de fe, con mi alma te he deseado en la noche y entre tanto que me dure el Espíritu dentro de mi madre, haré a buscarte porque luego que tus juicios son sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Bendito sea Dios. Es el lenguaje de fe que hablamos. Por eso, mis hermanos queridos, dice allí que la fe es la certeza, es tener por cierto que yo recibiré algo que pedí. Tiene que haber algo que yo haya pedido, manifestado a Dios. ¿Para qué? Para que eso demuestre mi dependencia de Dios. Mi dependencia de Dios. Entonces, Jesús también les enseñó una parábola en Lucas 18 y les dice, había una viuda que le pedía a un juez injusto y Jesús dijo, bueno, ciertamente, ojo aquí, dice, ciertamente le va a responder, le respondió por su importunidad, por ser tan importuna, dice, ¿cuánto más vuestro Padre le hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Iba a pasar tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. O sea, Él estaba diciéndoles, vea, el Padre va a responder, a veces no tan rápido como uno quisiera, pero Él va a responder. Lo que yo me pregunto es, ¿cuántos van a aguantar a llegar hasta el final? Porque Él lo está diciendo así. Ciertamente el Padre les responderá y les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, dice, a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. O sea, vendría un tiempo, va a haber un tiempo entre la respuesta y la pregunta. ¿Usted sabe por qué en la Biblia no hay explicaciones sobre por qué no se cumplen las oraciones a veces y las peticiones? Porque no hay ninguna explicación, porque Dios ninguna oración la deja sin cumplir o sin terminar su obra perfecta. Entonces, por eso no hay explicaciones en la Biblia de por qué. Pero ¿por qué será que yo oro y no veo? Es que tal vez no lo vea ahora, pero la respuesta está en camino, o Dios la tiene, o tal vez la respuesta es no, por ahí no es. Entonces, eso que está esperando no va a llegar nunca. Siga mi camino. Deje de tratar de andar adivinando y tirando palabras al viento y busque el propósito que Dios ha establecido para usted. ¿Y sabe qué? Todo le va a fluir perfecto. Deje de tratar de andar buscando planes o inventándolos. Descubra el plan de Dios para su vida y todo le va a ir llegando perfectamente. De eso se trata la fe, de sintonizarse con lo que Dios está diciendo y por dónde Dios está dirigiendo. Bueno, espero que estemos aprendiendo algo. En realidad estoy hablando más de fe que de la doctrina de la fe en Dios, pero son definiciones importantes, creo yo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Algunos confunden la fe con la presunción, con presumir. ¿Qué significa eso? Bueno, les anoté una frase. No la anoté, se las voy a decir para que la anoten. Tal vez alguno de los secretarios ahí, de los moderadores que me ayudan, me lo puedan escribir, por favor.
Presunción es buscar una oportunidad para hacer algo que me exalte a mí. Presunción es decir, viera qué casa construí yo ahí. Presunción es buscar la oportunidad de hacer algo que me exalte a mí. No es el carro que me compré ahora. He trabajado, ahorrado y me compré este carro. Presunción es buscar la oportunidad de hacer algo que me exalte a mí. Pero fe es buscar la oportunidad para hacer algo que glorifique a Dios. Repito, fe es buscar la oportunidad de hacer algo que glorifique a Dios. Vamos aprendiendo hasta aquí, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Espero que estemos aprendiendo algo y que esté usted tanto como yo disfrutando hoy la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Gracias al Señor. Bueno, repito la frase. Nadie escribe lo de la frase. Bueno, ok. La fe no puede ser heredada o adquirida al ser bautizado en una iglesia. La fe es un asunto entre el individuo y Dios. Martín Lutero, eso. Gracias a Carolina y a Víctor que escriben allí. Presunción es buscar la oportunidad de hacer algo que me exalte a mí, pero fe es buscar la oportunidad de hacer algo que glorifique a Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y a la pastora Rebeca también que nos está ayudando. Gracias. Quien vive por fe, de ahí le paso un detallito, vive por lo que no ve y por lo que no tiene. ¿Qué le parece? Hay gente que dice, yo quisiera vivir por fe, o sea, salir del trabajo donde están, meterse a una iglesia y que en la iglesia le paguen. Pero es que usted no entiende, hijo, que salir de eso, de una empresa o algo así, usted va a salir a lo que no tiene. ¿Sabe qué tenemos nosotros? ¿Sabe qué me garantiza a mí que pensión y que de todo? Nada. Yo estoy dependiendo de Dios, nada más. Punto. El día que se encanfine alguien o que alguien se quiera, o que a veces Dios mismo mueve gente y quita gente, no se pierde el domingo. Es que no puedo decir más de esto, pero es una palabra linda de fe para este domingo. Pero quien vive por fe, vive por lo que no ve y por lo que no tiene, mis hermanos. Así que, entonces, ¿sabe de qué vive el que tiene fe? De las promesas. ¿Oyó? Aprendimos hoy y ayer que después de las doctrinas fundamentales lo que vamos a seguir viendo son las promesas, el cumplimiento, los galardones de Dios, ¿verdad? Y le estoy diciendo que quien vive por fe, vive de lo que no ve y de lo que no tiene. Entonces, ¿de qué está viviendo? De lo prometido. Pero pastor, usted enseña en terapia que con la leña prometida no se calienta la casa. Sí, del hombre, pero las promesas de Dios sí se cumplen. Totalmente. Dios nunca va a fallar a sus promesas porque Él es fiel a su pacto y Él ha jurado por sí mismo. Él le dijo a Abraham, yo te bendeciré. Pero Abraham, anoche lo estudiamos, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Se acuerda? Por eso no tenemos que hacernos judíos ni buscar nuestras raíces hebreas. Somos gentiles. No hay ningún lugar en la Biblia que nos demuestre con la palabra y la revelación que nos tenemos que injertar a Israel para ser salvos. En Cristo sí somos injertados. Él es el olivo, no Israel. Jesús es el olivo, no Israel. Pero la Biblia dice que Israel es olivo. Sí, olivo, nosotros nos llamó olivos silvestres y a Israel el olivo natural. Pero Cristo es el árbol, el olivo. Es en Él en quien nos tenemos que injertar. Y ahí es donde nos convertimos en un mismo pueblo. ¿Y qué significa que Israel se injerte en Jesús? De ahí sencillo, que aún el israelita, el judío, el que profesa su judaísmo, tiene que convertirse a Cristo para alcanzar la salvación. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Sí. Y los que no se conviertan se quedan a la gran tribulación y ahí trata Dios con ellos esos 7 años. Así lo ha determinado Dios, así está en la palabra, aunque muchos hoy niegan esto. Porque Dios nunca desechó a Israel. Él sigue trabajando con ellos. Solamente que el de hoy, judío o israelita, es que israelita es una nacionalidad y judío es una religión, ¿verdad? El judío, ya sea ortodoxo o de alguna forma, para poder alcanzar la salvación en este tiempo de la gracia, tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra forma, igual que cualquier otra persona del mundo. Muy bien, bendito sea el Señor. Seguimos. Dice el capítulo 6 y versículo 9 del libro de Hebreos, 6:9, dice, ahí está la diapositiva, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice el escritor, estamos persuadidos de cosas mejores, ¿vio? Las promesas, lo que viene, y que pertenecen a la salvación.
aunque hablamos así, ¿ok? Aunque hablamos ahora como voy a hablar de aquí en adelante. Esto lo expliqué anoche, que decía en el 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que dice allí es que nosotros hay cosas mejores que nos están esperando más allá de estas doctrinas básicas fundamentales, que son las promesas a las que tenemos que ir avanzando, y al estar persuadidos de esas cosas mejores, después de esos rudimentos vienen las promesas de Dios. Eso es lo que estábamos recalcando un poquito. Muy bien. Vamos adelante. Hablamos anoche de qué es el alimento sólido, ¿verdad? Dijimos que es la palabra de justicia. Eso es el alimento sólido del que habla la Biblia allí. Muy bien, la fe nos acredita galardones. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y dice que nuestro Dios, dice, todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí hay dos cosas. Número uno, para acercarse a Dios hay que creer, eso se necesita fe. Y también no solo creer en Él y a Él, sino también hay que ver otra cosa, que es que este Dios que tenemos nosotros tiene una naturaleza, y su naturaleza es bendecir. Él galardona a los que le buscan. Nadie le gana en bendecir, nadie le gana en favorecer, nadie le gana en retribuir. Él es un Dios galardonador de los que le buscan. Eso es maravilloso, eso es una hermosa noticia. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos queridos, vamos avanzando, y yo antes de entrar un poquito más para hablar de esto, estamos afirmando la doctrina que se llama la fe en Dios, ¿ok? ¿Están ubicados todos? Sí, estamos ubicaditos allí. Dice, si gusta me pone la siguiente, por favor, donde dice la fe en Dios. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio, ok, ¿usted sabe qué es el Evangelio? Por cierto, le pregunto qué es el Evangelio. Bueno, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a creer al Evangelio? ¿Cómo vamos a tener fe y vivir por el Evangelio y creer en el Evangelio si de ahí, si no sabemos qué es? Y hay gente que no sabe lo que es el Evangelio, ¿verdad? Algunos dicen, es una canción vieja que tocaban ahí, el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio, verdad? Del latín evangelium, sí, significa buenas noticias, buenas nuevas, pero el Evangelio se resume en tres cosas, lo vamos a ver ahora con la palabra de Dios. Pero dice Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio, ojo, la justicia de Dios se revela, ¿cómo? ¿Por qué? Por fe y para fe. Vea la importancia de esta doctrina que estamos hablando, la doctrina de la fe en Dios. Yo creo que toda religión, secta, movimiento, lo que sea, hasta satanismo y ocultismo y todo, creen que la fe es necesaria para acceder a poderes superiores. ¿Cuánto más nosotros los cristianos debemos entender que la fe es necesaria para nuestra comunión con Dios, para conocer la justicia de Dios, para recibir las bendiciones de Dios, para creer a la palabra de Dios, para la salvación? La fe se necesita para todo. Dice Romanos 1:17, una vez más dice Pablo a los romanos en este tratado de teología maravilloso que se llama el libro a los romanos, porque en el Evangelio, o sea, los cristianos que vivían en Roma, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso hay un montón que andan por el mundo ahora que son sabios, entendidos, astrónomos, doctores, psicólogos, especialistas, científicos, que en cuanto a la fe son burros amarrados. ¿Por qué? Porque no se ocupa teoría y un montón de cosas, sino que lo que se ocupa es fe para poder entender las verdades de Dios. Y el que no tiene fe nunca va a entender la justicia de Dios. Por eso dicen, ¿dónde está el Dios ese que permite que mueran chiquitos de hambre en África? ¿Dónde está? Está en las naciones que mandan alimentos y todo eso para ayudar en África. Y los mismos de esos países se roban los alimentos para seguir con sus guerras internas, para darle un mal uso, para hacer una manipulación y otras cosas. ¿Y qué culpa tiene Dios? Pero el que no entiende la justicia de Dios por fe es como un chanchito tratando de entender la astronomía, ¿verdad? Y entonces, por eso vea qué maravilloso. Usted y yo, a veces personas que no tengamos mucho estudio,
se nos permite la bendición de poder por el Espíritu Santo entender una palabra que ni los sabios y entendidos, como Jesús dijo, te alabo Padre, Señor, estás solo, seguro le decía Jesús al Padre, ¿verdad? Padre, yo te alabo, nadie como tú. ¿Por qué? ¿Pero por qué dice eso, pastor? Porque, Señor, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te dio la santa y soberana voluntad, así te plació, así te dio la gana, Señor, que no fueran los grandes eruditos y conocedores los que supieran estas cosas y se anduvieran jactando de que conocen a Dios porque son muy entendidos y estudiados. No, la diste a los niños, a los que tenemos un corazón como el de un niño para creer con inocencia, con vulnerabilidad, con un poco de... A la palabra inocencia, la otra palabra es ingenuidad, creer en lo que no estamos viendo, creer a las palabras de Dios que nos dice tomen ese terreno, hagan un auditorio en media pandemia, en medio de año y medio sin congregarnos, sin tener auditorio. Ay, Padre, sí, se necesita totalmente, como decía mi pastor siempre, bendito sea mi pastor, Dios lo bendiga, entre la fe y la estupidez hay un pelo de distancia, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, qué interesante, le leo de nuevo Romanos 1:17. Espero que estemos aprendiendo algo, porque esta clase quedó como anillo al dedo para prepararle para el domingo, porque viene una palabra gloriosa. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí les escribí en la diapositiva que este pasaje que está acá en Romanos 1 hace alusión al pasaje que está en Habacuc, en el profeta Habacuc, que dice lo mismo, solo que no dice por la fe, sino que dice el justo por su fe vivirá. O sea, mi caminar, mi madurar, mi ambiente de fe en el que yo camino es lo que me va a llevar en mi vida cristiana, en mi vida victoriosa con Dios y en las cosas del Señor para recibir aquellas promesas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, me cayeron unos mosquillos en el agua, necesito asistencia aquí. Bendito sea el Señor y necesito el agua. Muy bien. Yo acá les puse otra diapositiva de la fe en Dios para salvación. Vamos a ir a ella. Habla de la fe en Dios para salvación. Bendito sea el Señor. Ahí pueden ver que dice qué es el Evangelio y estamos poniendo 1 Corintios capítulo 15. Allí está resumido lo que es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Thank you. 1 Corintios capítulo 15, si pueden ir conmigo un momentito allí, es muy importante que usted y yo sepamos esto. Pastor, ¿y qué es este enredo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo de la segunda doctrina fundamental que se llama la fe en Dios. Y la fe en Dios empieza con creer al Evangelio. Jesucristo dijo, arrepentíos y creed al Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, vamos a fundamentar esto. ¿Qué es el Evangelio? Dice, primera a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, así se dice correctamente, capítulo 15 y versículo 1. Bendito sea Dios. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Vea, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Y vea lo que dice Pablo, ojo, alajuelenses, Corintios, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si ustedes retienen lo que yo les he predicado, por este evangelio, ¿sabe qué van a hacer? Sois salvos. Si no, creísteis en vano, puras obras muertas, como dijimos hace un ratito. Me estoy explicando, ¿alguien está aprendiendo algo? ¿Alguien está viendo esto como lo estoy viendo yo? Que el Espíritu Santo nos está iluminando esto maravillosamente, enseñándonos esta palabra.
Mucha gente, si no asiste a un seminario o a un instituto bíblico, no tendría la oportunidad de aprender estas cosas como las estamos estudiando aquí, ¿verdad? Menos en este tiempo hoy que la gente ni va a iglesias ni nada, menos va a estar así como estamos nosotros casi todas estas noches estudiando. Pero qué bueno que usted es un determinado y qué bueno que usted está creciendo en fe para la salvación, ¿verdad? Creciendo en el Señor. Creciendo, como dice la Biblia, en fe y en gracia, ¿verdad? Y Dios cada día añade los que han de ser salvos. Bendito sea el Señor. Muy bien. Gracias, Señor. Preguntan acá, ¿pero la fe crea obras? Sí, no se me adelante, hija, ya vamos para ahí. Dice, seguimos con lo del Evangelio, capítulo 15, primera a los Corintios. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Ojo, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ok, oye, Pablo aprendió. ¿De quién aprendió Pablo? ¿Se acuerda que Pablo fue al tercer cielo? Eso lo dice él lo testifica. Y ahí recibió mucha enseñanza, pero después se fue y se puso a los pies de Gamaliel y estuvo estudiando y subió. Pablo subió y estuvo con ellos aprendiendo y conociendo más de la palabra, ¿verdad? E instruyéndose. Pablo estudió y se instruyó y también recibió revelación. Entonces dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? 1, que Cristo murió por nuestros pecados. 1, conforme a las Escrituras. Eso véalo claro porque le voy a dar una afirmación ahorita. Número 1, ¿qué es el Evangelio? Ahí está, que Cristo murió, ahí se lo escribí. Número 2 dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí están los 3 puntos del Evangelio. 1, Cristo murió. Eso es clave para el Evangelio. Si usted un día dice, ¿qué le predicaron hoy? Me predicaron el Evangelio de Jesucristo. ¿Hablaron de que Cristo murió? No recuerdo que lo haya mencionado el predicador. 2, ¿habló de que Cristo fue sepultado? No recuerdo tampoco que lo dijera. ¿Y dijo algo de que Cristo resucitó al tercer día o algo? No, tampoco. Entonces no le predicaron el Evangelio. Usted le predicaron una historia hoy, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo es esto. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de entre los muertos. Y todo eso, solo hay una autoridad máxima que lo testifica. Pero pastor, un montón de testigos lo vieron, gente lo atestiguó, obras, la arqueología, todo. Sí, todo eso complementa, pero la autoridad número 1 para declarar el Evangelio y respaldarlo se llama la palabra. Por eso ahí dice que conforme a las Escrituras. Wow, yo espero que estemos aprendiendo algo. Estamos como en un instituto bíblico, ¿sabe? De hecho, les soy honesto, yo creo que el Espíritu Santo nos está enseñando más lindo aquí que como cuando uno estudiaba en el instituto, se lo aseguro. Hay gente que dice, pastor, yo quiero entrar al instituto, quiero estudiar, llevar teología. Viera que no es tan bonito así como lo tratamos de enseñar aquí. La teología es una ciencia, a veces es un poco seca, árida, a veces es medio desgastante, ¿verdad? Pero aquí tratamos de hacerlo predicadito, sazonado, acomodadito para que lo entendamos y lo disfrutemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Muy bien, la Escritura lo testifica. La autoridad final en todo lo que tiene que ver con la fe es la palabra de Dios, es la Escritura. Si nosotros, ojo la afirmación que le voy a hacer, si recibimos estas verdades sencillas por fe, sin obras, ¿oyó eso que le estoy diciendo? Es que eso es lo que mata a las religiones. Ya voy a entrar a una parte cardíaca que a más de uno le va a volar la cabeza, le va a pegar el sombrero, no sé, algo va a pasar. Si recibimos estas verdades sencillas, que las puede entender hasta un niño, por fe, sin obras, nuestra fe, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a ser contada por justicia. ¿Sabe qué hizo Abraham para que le contaran la fe de él? Nada. Solo le creyó a Dios. Nada más. Ahora, que después hizo obras que complementaban. Sí, ahorita vamos a entrar. Pero solo le creyó a Dios. Aquí vamos a entrar ahorita en el problema de las religiones. Pero le voy a tocar un pasaje que yo no entendía, se lo confieso. Usted es pastor y ha estudiado teología y bachillerato y todo y no entendía. Y camino a una maestría y sí, no lo entendía. Porque no lo sabemos todo. Nadie lo sabe todo. Pero en estos días el Espíritu Santo me ha seguido enseñando. Viera qué lindo. Eso es lo hermoso, que el maestro no termina. Nos sigue enseñando.
Si recibimos estas verdades sencillas por fe, sin obras, nuestra fe nos va a ser contada por justicia. Eso es todo lo que ocupas. Y entonces, pastor, la romería de ahí, vaya si quiere gastar zapatos, hijo. Vaya si quiere ir a caminar un rato, pero usted no tiene que hacer nada de eso. Pagar un voto, pagar una promesa. Y cuando dicen que uno en la iglesia que pague y que dé sus votos y todo, usted no tiene que hacer nada de eso. Eso ya son ofrendas voluntarias. Eso son evidencias de que usted está creyendo a Dios y quiere honrarlo y amarlo con todo lo que tiene. Pero no que se da y se diezma y se ofrenda para ser salvo. Olvídese, es por gracia. Ya se lo voy a explicar un poquito mejor. Yo sé que me estoy metiendo en un problema aquí, pero a más de uno, gracias a Dios, me han dicho, voy a decir esto con, ¿cómo les digo? Para honra del Señor, ¿ok? Palonra y gloria, decía Marcus Witt, palonra y gloria, palonra. Hermanos, yo creo que me decía gente, pastor, usted sabe que hoy es la 10ª clase de doctrina que estamos teniendo. Hay gente que me ha dicho, yo estoy aprendiendo más en estas 10 lecciones que he recibido en este último mes que en lo que he aprendido en toda mi vida. O sea, la palabra, lo que he venido aprendiendo, es que el Espíritu Santo se luce con nosotros. Él ama esta casa, como Él sabe que aquí lo amamos, ¿verdad? Y lo tenemos agarrado y es nuestro mayor tesoro. De ahí Él nos enseña y Él nos bendice, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, voy a decirle esto una vez más. Esta frase es importante que usted la sepa, hija, hijo, es importante que usted lo sepa. Si recibimos estas verdades sencillas por fe, sin obras, no hay que guardar el sábado para ser salvo. No. No hay que guardar desde el viernes en la noche hasta el sábado a las 6 de la tarde. No, usted y yo no somos judíos, somos ticos. Y estamos en la gracia y no en la ley. No es por obras. Si guardamos estas verdades sencillas por fe, sin obras, nuestra fe nos va a ser contada justicia, porque no es por lo que hacemos, sino por lo que creemos. No dice más, el justo por sus obras vivirá, dice por su fe vivirá. Entonces la salvación tiene que quedar bien claro. La salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. Ahora, pastor, ¿dónde entran las obras? Espérese, ya vamos, pero vamos despacio, no corra, ¿verdad? No corra. Bendito sea Dios. Ahí lo escribió la pastora Rebeca. Gracias, ahí les queda la frase. Muy bien, yo quiero que veamos un par de pasajes que para mí son cardíacos, ¿verdad? Romanos capítulo 4. Usted siempre va a encontrar ligados Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, bueno, todas las cartas de Pablo. Y también una relación con Timoteo, Tito, Hebreo, Santiago, todas estas, porque la palabra de Dios se complementa muy lindo. Pero Romanos 4, hay una enseñanza ahí lindísima. Yo voy a entrar a este punto y ahí voy a terminar porque ya me quedan solo unos minutitos para las 8:30 que hemos decidido terminar para irnos a descansar. Oremos a Dios porque hay algo ahora ahí en la casa esperándome. Una sorpresa ahí, algún gallito de algo. Bendito sea Dios. Yo tengo fe que todo cambiará. Me acuerdo de eso en Radio Fides cuando iba para el colegio. Mi mamá todas las mañanas me recetaba Radio Fides, ¿verdad? Y yo oía eso ahí, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Y oía yo todo eso. Yo tengo fe que todo cambiará. Y oía aquella canción que empezaba con batería y decía, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Algunos ahí del Antiguo Testamento como yo, ¿verdad? Medio dinosaurios, les estoy trayendo recuerdos, ¿verdad? Otros muchachos dicen, ¿de qué está hablando ese hombre? Ni idea tienen de lo más mínimo de lo que estoy diciendo. Bendito sea Dios. Me mandaron una foto aquí de mi familia. Un plato de, ¿qué es eso? ¡Wow! Una sopita. Voy a terminar más rápido. Dele gracias a la pastora que me mandó una foto de una sopa. Bendito sea Dios. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos la están pasando bien aquí? Sinfonola. Ay, Dios mío. Nunca falta un borracho en una vela. Sinfonola. Ok, bendito sea Dios. Ve, siempre sale doña Grace. Ella es conmigo así tipo rocola. Se sabe todas esas cosas viejas, pasadas. Estamos bien sintonizados, ¿verdad? Bendito sea Dios. No, sí, pero ella me puso, uy, sí. Muy bien, sí. Ok.
Romanos 4, voy a terminar con eso, me quedan 12 minutos, así que si usted aguanta 12 minutos, se va a llevar algo bueno todavía. Romanos 4 dice, verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Voy a hacer una pregunta, ¿a cuántos les gustaría? Hay libros de la Biblia que para ser un cristiano y estar bien y todo, ¿se acuerda lo que les enseñé anoche? Voy a hacer un paréntesis. Si usted quiere entrar a una disciplina como el ciclismo, tiene que empezar poco a poco, ¿verdad? Tiene que saber un poquito de técnica, de cuánto correr, por dónde ir, dónde bajar, buscar algunas rutas, todo eso. Todo aquello en lo que uno entra, una disciplina deportiva, algún tipo de disciplina cultural, alguna norma cultural, todo, que la cocina, tengo que aprender de cocina, estudiar recetas, saber de esto y del otro. Todo en lo que uno entra hay que prepararse. Y usted ahora es un ingeniero en control de calidad. Usted no llegó ahí porque probó algo y le supo rico un helado. A la gente que tienen ahí, está probando los helados en A Dos Pinos y otros lugares, es gente que primero ha seguido sus cursos de alimentos y todo y tienen algo especial. O sea, tiene que especializarse. Solo la vida cristiana, más de uno de nosotros se convirtió y ahí siguió y va a la iglesia de vez en cuando. ¿Y quién se especializó? Nunca se dio un instituto para cristianos, solo para los que quieren graduarse para ser pastores. Y deberíamos saber todo esto todos. Por esto este ha sido un sueño mío de toda la vida. Padre, tu pueblo necesita saber esto, pero ¿cuándo lo vamos a enseñar? ¿Dónde vamos a agarrar a toda esta gente? ¿Cuándo? Yo les pregunto ahorita, ¿no les gustaría a ustedes ser discipulados primero? Vamos a aprender todo lo que dicen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a hablar de los evangelios, de las bases de la fe, del sermón del monte, y vamos a estudiar el libro de Romanos, un tratado de teología. ¿Sabe cómo se resume Romanos? La justicia de Dios, que es por la fe. Ahí se resume Romanos. El libro de Santiago, Padre, las falsas doctrinas, los falsos maestros. Pablo le enseña a Timoteo y a Tito, pero en el libro de Santiago, las obras y la fe. Todo eso, qué lindo, sí, pastor, a mí me... Ok, si usted me promete que usted se conecta conmigo todas las noches, desde aquí hasta que venga el Señor, yo le enseño todo eso, se lo comparto. Pero ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos? Bendito sea Dios de ahí. Ahorita, gracias a Dios, estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que podemos. Y ¿sabe una cosa? Mi pastora me recordó hace unos días que vino por acá, que nos visitó y que fuimos a almorzar y nos dijo, ¿sabe qué, Gerardo? Ustedes son valientes. Mientras se han cerrado un montón de iglesias y todo, y pastores y gente que está sufriéndola con todo esto que ha pasado, ustedes metidos en este reto, pero también veo una cosa de ustedes. No es que se tiraron a un reto y nada más, sino que están aquí. Tenemos ya 303 días en las mañanas y ahora en las noches y teología y enseñanza y doctrina. Y me dijo, Gerardo, lo dice la Biblia, en toda labor hay fruto. Oyó lo que le estoy diciendo a usted. Estas noches de conectarte en toda esta búsqueda, en todo tu trabajo espiritual, estás labrando la tierra, haced barbecho, estás deshaciendo los terrones, estás dejando reposar la tierra y estás metiéndole a la tierra para fertilizarla. En toda labor hay fruto. Yo creo que es importante que la iglesia conozca y entienda. Si un día usted me ve a mí andar ahí en un carrito nuevo, no diga, ahí van mis diezmos. Tenemos un carro que es del año 2007 y no es ni mío, es de la pastora, ¿verdad? Porque el mío lo vendí hace tiempales y el dinero le hemos dado vueltas y me quedé sin carro. Pero tenemos ese en la casa de familia, gracias a Dios. ¿Y qué pasa si le digo que la Biblia dice que el que cuida la higuera comerá de su fruto? Tenemos 12 años cuidando esta higuera. ¿Será malo que comamos un poquito del fruto? Trabajando de día y de noche en oraciones, en búsqueda, en consagración. A veces cuando usted está en una fiesta o en una noche o en una celebración, uno está ahí en el piso buscando, adorando, clamando, orando una madrugada. Y lo hago con todo el amor. Eso es una alegría para mí, eso no es un precio, es una bendición. Pero eso es fe. Pero ahora vamos a ver algo aquí acerca del salario que yo quería compartirles. Lo que pasa es que me quedan 7 minutos. Voy a correr un poquito. Bendito sea el Señor. Dice, vamos al capítulo 4 de Romanos. Me salí un poco del tema, es que se me salió un poco lo Gerardo ahí.
Bendito sea el Señor. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la justificación no es por las obras, es por la fe. Y dice el verso 3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso le voy a repetir esta frase. Si tomamos y recibimos estas verdades sencillas de la palabra por fe, no por obras, y las ponemos en práctica, esa fe nos va a ser contada por justicia. Por eso dice Pablo, dijo ahora que estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, dijo, si ustedes creen a estas palabras, a este evangelio, como se los he predicado, sois salvos. Nada más, con creer en esto. Pero ¿qué dice la gente? Las religiones nacieron en el mundo porque dijeron, no, vea, todo está muy lindo, pero no puede ser que simplemente por recibir a Cristo ya, ya yo soy salvo. No, hay que hacer algo. Hay que, ¿qué? Hay que guardar el sábado. Los otros dicen, no, hay que ir a subir una iglesia de rodillas. No, hay que pagar sacrificios. No, hay que hacer eso. Y la religión empieza a rodear a Dios de un montón de requisitos que Dios no puso. Porque lo que está pidiendo es que se le crea por fe. Todo lo demás va a venir como producto de mi vida de fe, pero no como una exigencia para ser salvo. Y ahí está el asunto, que la religión llegó a convertirse en el legalismo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que esto necesito decírselo porque estas cosas es para adoctrinar a una iglesia. Aquí estamos como pastores adoctrinando a una congregación en el nombre del Señor con la palabra de Dios. Dice el versículo 4, estamos en Romanos 4:4 y estoy terminando. Padre amado, se está conectando más gente. ¿Qué es esto? 4:4 dice, pero al que obra, yo no entendía esto. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vea qué interesante. Yo quisiera como que alguien interactuara conmigo, pero nadie está escribiendo ahorita. ¿Qué entiende de eso? ¿Qué entiende? A ver, ¿qué entiende usted, Andrés? Nada, dice. De ahí algo tiene que entender. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Voy a dar 2 o 3 minutos para que me pongan comentarios aquí. Aquí nosotros tenemos gente buenísima en la palabra. Y entonces les voy a dar un par de minutos. ¿Qué entiende de eso? Vamos de nuevo. Romanos 4:4 y 4:5, ¿verdad? 4:4 y 5. Dice, pero el que obra, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué entiende de ahí? A ver, eso, gracias, Oscar, nada de nada, dice. Eso, qué bueno. ¿Qué entienden? A ver, hermanos. Esta es una clase participativa hoy. Recuerde que participación vale 5% en el promedio. Las obras no ganan la gracia. Seguimos siendo deudores de Dios. Muy bien. ¿Se le paga al que trabaja? Pues sí. Ajá. No entendí nada. Ok. Muy bien. ¿Deuda de que Dios nos va a recompensar? Nadititica, pastor. Ok. Andan parecidos, pues están igual que yo. No entendía yo. Estoy como el argentino que no entendió nada. Qué dicha que no entendamos. Porque de eso se trata esta clase hoy. Aquí está diciendo lo siguiente. Vea, aplíquelo en el contexto. Nada, paz, esto es nuevo para mí. Qué bueno, gloria a Dios. Detrás de Behind the Tree ponen aquí en el 4. Todo trabajo hecho es pagado. Sí, eso es verdad, pero ¿cómo lo aplico al pasaje? ¿Verdad? Porque recuerden que estamos hablando de sí, no es por obras, es por gracia, claro, esa es la verdad central. Yo entiendo que la deuda es del Señor. No, no, qué dicha que no lo entienden. Nuestro trabajo solo no vale nada, pero cuando creemos en Dios somos merecedores.
El 5 no entendí nada, ok. Al que trabaja el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Bueno, por ahí va la cosa. Pongámoslo en contexto, ¿está bien? Pongámoslo en contexto, porque todo lo que están diciendo está bonito, pero pongámoslo en contexto. No podemos agarrar un versículo solo, tomarlo y sacarlo de contexto, porque si no, de ahí estamos mal. Vamos de nuevo. Está hablando de que Abraham no se justificó por obras, ¿de acuerdo? No por nada que él haya hecho, adquirió la justificación, ¿de acuerdo? Ok. Porque la escritura dice que Abraham solo creyó y le fue contado por justicia. Tan tan, ¿está de acuerdo? Sí. Ok. Entonces dice el escritor, dice Pablo, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo hiciera algo de obras para Dios, para poder ganar mi salvación, Dios se convertiría en un deudor mío. Mi salario no es gracia, no es que lo hice gratis, me tiene que pagar. ¿Sí me estoy explicando? Lo escribí así, o sea, si yo trabajo para conseguir algo, deben dármelo, tienen que retribuir mi trabajo, eso es lo que dice ahí. Al que obra, dice Pablo, se le cuenta el salario como, no se le cuenta como gracia, se le cuenta como una deuda. Si yo soy un hacendado y tengo gente ahí recogiendo cosecha, de ahí el trabajo de ellos no es una gracia para mí, no me lo están regalando, les tengo que pagar. Si yo a Dios estuviera haciéndole algo que yo merezca, entonces de ahí ahora Dios me debe a mí y me tiene que pagar. Eso no es así. Ya, por eso ya no sería gracia. Entonces lo que dice es, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero vea donde lo aclara en el verso 5, dice, pero al que no obra, o sea, al que no hace nada para ser salvo, sino que cree nada más en el que justifica al impío, a ese sí, la fe se le cuenta por justicia. ¿Le quedó claro? Más o menos. Más o menos. Está hablando, si yo trabajo para conseguir algo, me lo tienen que pagar. Pero si yo no trabajo, dice ahí Pablo, para conseguir aquello, porque es que no es por trabajo ni por obras, yo solo lo recibo por gracia. Ese es el problema que tienen las religiones del mundo. Ahí está el problema del hombre, que el hombre quiere hacer algo para pagarle a Dios y no puede hacer nada por la salvación. Nada, no se puede hacer nada. No sé si lo estoy explicando bien, si me estoy dando a entender. Me interesa muchísimo que entendamos esto, por favor, mis hermanos. Está hablando de que Abraham no fue justificado por las obras. ¿Por qué? Porque es que al que trabaja, si yo hago algo, me lo tienen que pagar. Y Abraham no hizo nada para Dios que Dios le tuviera que pagar. Más bien dice, pero el que no trabaja, solamente cree, ve el verso 5, mas el que no trabaja, el que no obra, sino que cree en Dios, que justifica al impío, de ahí, a esa fe sí le es contada por justicia. ¿Ve? No por lo que trabajó, no, sino porque creyó. Más o menos nos queda claro. Esto es muy importante. Eso iba a decir usted, muy bien, hija. Entonces, vea qué lindo ir entendiendo esto mejor, porque entonces de aquí saco una frase. Así nos alcanza la justicia. ¿Cómo? No por algo que hayamos ganado, sino por haber creído. Alguien ayúdeme a escribir esa frase, porque son inspiraciones que me salen a veces ahí. Bendito sea el Señor. Así nos alcanza la justicia. No es por algo que hayamos ganado, sino por haber creído. Se dio cuenta que la justicia de Dios es por fe. Lo acabamos de leer en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe, porque está escrito, el justo por su fe vivirá, por la fe vivirá. Espero que esto le esté quedando claro. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Ahora, lo que están poniendo es muy lindo, suena muy cristiano, trabajar para Dios sin esperar nada a cambio. Pero al fin y al cabo, llegando, mis hermanos queridos, al final de todo esto, eso no es verdad. Nadie trabaja para Dios sin esperar nada a cambio. Nosotros sabemos que Él es un Dios galardonador. No, pastor, de verdad yo voy y sirvo sin que Dios no me dé nada. Ya se lo dio adelantado, hijo.
Y usted y yo sabemos que a Él nunca le vamos a ganar. Lo que está diciendo aquí no es eso, porque es que también podemos caer en otro extremo. En un extremo en el que cae la gente que ataca la verdadera prosperidad bíblica, ¿verdad? Pero vamos a ir despacio, no se me embarriale, vamos a ir despacio. Gracias, la pastora Rebeca. Así nos alcanza la justicia, no por algo que hayamos ganado, sino por haber creído. Es todo. Lo que Dios te pide nada más es crea, punto, crea. Ahora, pastor, ¿y cómo calzan las obras en esto? Bueno, ayúdenme a anotar otra frase lindísima, por favor. Ayúdenme a anotar otra frase lindísima. Ayúdenme con esto. Bueno, tengo un par de frases más ahí, pero les voy a dar una porque ya yo tengo que terminar ya porque se me enfría la sopa. Scarlett García, hola, doctorcita, bendiciones. Qué privilegio tenerla con nosotros, qué bendición. Ojo aquí, mi gente linda, anoten esto, otra frase, ayúdenme ahí los que están anotando, por favor. Dice el verso 5 que el que no obra, o sea, mientras piense que usted se lo puede ganar por obras, no va a recibir nada. Ahí está el asunto. Pero entonces, ¿qué hago, pastor? Es tan fácil así como abandonarse. Es como cuando uno le regala algo a alguien o a los que nos cuesta que nos regalen cosas. Me cuesta un montón ver que a una persona le costó algo y vino y me lo regaló. Viera cómo me cuesta a mí, seguro es orgullo, yo siempre lo digo, pero es que me cuesta tanto ver que otro se esforzó por algo y me dice, tómelo, así de gracia. Y yo, ay padre, ¿cómo le retribuyo a este hermano? No, tómelo, recíbalo, cállese, diga gracias y punto. Por lo menos a mí a veces me cuesta mucho. Imagínese la salvación, ¿verdad? El hombre dice, no, es que no puede ser tan fácil, solo con creer en Cristo y nada más, no se vale. Tienen que cortarse, tienen que sajarse, tienen que meterse a un monasterio, tienen que pagar, tienen que llevar los 7 hábitos. No, Dios no exige nada de eso, solo que creas en Cristo, Él lo proveyó todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Abra los ojos, por favor, hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero terminar diciéndole esta frase. No podemos ganarnos la gracia, porque ya no sería gracia, es gratis. Como les decía la frase del pastor Carlos Luna, dice, la salvación es tan cara, tiene un valor tan inalcanzable que solo gratis se puede recibir. Y eso es gracia. Y mi última frase, ayúdenme secretarios, anótenla y les prometo que con esto termino. Yo me tengo que ir ya, se me enfría la sopa. Dios ha mostrado una manera de ser. Ojo, vea, lo que sigue ahora es hablar de la fe y las obras. Esto se pone pero al rojo vivo, maravilloso. Entonces no se pierda la próxima clase, ¿verdad? Dios ha mostrado una manera de ser justificados sin alimentar nuestro orgullo. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con las religiones? Porque hay gente que le gusta meterse a una religión que tiene un montón de exigencias, porque cuando las cumple, no se ponga, no haga esto, no se pinte, no se mude así, no haga así, asá. Un montón de reglamentos convirtieron el cristianismo en un montón de reglamentos. La persona que los cumple se siente que de alguna manera está haciendo algo para Dios y se siente justificada por obras. Dios no le pide a usted nada de eso, la justifica por fe, por creer en su Hijo. En lo que le leí ahora que es el Evangelio, en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Dice Pablo, si ustedes creen esto, son salvos. Ahí no está mencionando Pablo, mire que la mujer no se corte el pelo, que no se pinte, que el hombre no haga esto. Ahora, claro, hay normas de santidad, por supuesto. No estamos hablando de liberalismo y hacer lo que nos da la gana. Pero lo vamos a ver ahora que sigue. Sí me estoy explicando. Entonces, Dios ha mostrado, el problema con las religiones es que cuando yo hago algo para cooperar con mi salvación, obras para salvación, entonces yo tengo algo de que gloriarme. Y el problema es que Dios, la gloria total de la salvación le pertenece a Él y no le deja mérito a nadie. Nadie puede tocar eso. Eso solo le corresponde a Él. Pastor, y entonces todo lo bueno que uno hace y camina cuando es salvo, sí, son evidencias de su salvación y de su fe, pero usted no lo hace para ser salvo. Somos salvos por gracia. ¿Entendemos esto? Sí. Entonces, Dios ha mostrado una manera de ser justificados sin alimentar nuestro orgullo, porque es que eso es lo que pasa con las religiones. ¿Ha notado usted que las religiones más legalistas
No son muy amorosos. ¿Ha notado eso usted? Usted se mete a una de estas religiones y la gente anda así, ¿verdad? Ah, sí, hermano, aleluya. Y todo ahí, como, ¿verdad? Pero como que no hay mucho amor. ¿Por qué? Porque la religión que busca su justificación en obras y en reglamentos alimenta el orgullo del hombre. Porque el hombre dice, lo hice por mí, la organización, yo me compré esa casa, yo compré ese carro, yo trabajé por esa finca, No, papito, nada de eso es suyo, eso se lo puso Dios en la mano, pero estoy hablando específicamente de alcanzar la salvación. Entonces, wow, bueno, no podemos... Podríamos, en el momento en el que usted piense que usted puede hacer algo para retribuirle a Dios por la salvación, ya usted se está echando obras. Híjole, entonces ¿qué hago? ¿No hago nada para Dios? Claro que sí, haga todo porque eso le agrada, lo honra, lo alaba, lo exalta, le muestra mi agradecimiento, pero por el amor de Cristo entiéndame, por ser salvo no podemos hacer nada, solo vivir agradecidos. Sí me estoy explicando. Espero que no me malentienda. Dios ha mostrado una manera de ser justificados sin alimentar nuestro orgullo. Eso es muy importante que lo entendamos hoy. Entonces, bueno, démosle gracias a Dios. Bendito sea el Señor. 184 aparatos sin desconectarse hasta esta hora. Bendito sea el Señor. Y bueno, váyase hoy en la noche sabiendo usted algo. La salvación... Pero así tan sencillo, pastor, sí, así tan sencillo. No se tiene que cortar usted, ni usar cosas, ni perforar el cuerpo, ni tirarse al piso, ni no comer, ni nada. Pero ¿y el ayuno? Esas son prácticas cristianas, pero no son para salvación. Usted puede ayunar toda la vida, no comer nada y morirse de hambre. Y si no creyó en Cristo y confesó, no fue salvo, porque la salvación no es por obra ni por el ayuno, es por fe. Es por recibir la gracia. Yo necesitaba como pastor enseñarle esto. Es una urgencia del Espíritu Santo para nosotros. Recuérdelo y por favor, antes de decir, no, este Gerardo anda totalmente perdido, deme el beneficio de la duda. En la siguiente clase vamos a hablar de la fe y las obras. ¿Está bien? Vamos a seguir hablando de esto. Pero por ahora, bueno, espero que esto les haya causado les haya hecho por lo menos una brainstorm, una tormenta cerebral, les haya dejado ahí un poco desacomodadas las ideas, pero recuérdelo, todo lo que hemos hablado, estamos hablando específicamente de la fe en Dios, segunda doctrina fundamental, la fe para salvación, porque hay diferentes tipos de fe. Les anoté allí en una de las diapositivas que pasaron por ahí que existe la fe nominal, que es la que tiene cualquier cristiano nominal promedio para creer y entrar en la salvación, porque si no, no podría creer si no tiene algo de fe. Pongo siempre el ejemplo del celular que trae un poquito de batería cuando viene nuevo. Usted lo saca de la caja, lo enciende y él le da un ratito, pero en la noche lo tiene que dejar cargando ya toda la noche para el otro día. El cristiano viene, o el hombre viene con un poquito de fe allá adentro, para que en algún momento que oiga el evangelio pueda creer, ¿verdad? Esa es la fe nominal. Después de la fe nominal viene la fe doctrinal, que es ya para creer a las verdades de la palabra y caminar en ellas. Ve, esta otra fe, ahí es donde vamos a entender bien las obras y cómo podemos, sí, no retribuir, pero sí agradecer a Dios. Sí, demostrarle a Dios nuestro agradecimiento con nuestras obras. Ve, ahora sí, pero no para salvación. Ya es una fe doctrinal, es una fe para caminar en verdades, en doctrina, en enseñanza, en prácticas cristianas. ¿Vio la diferencia de la fe de salvación a la fe doctrinal? Que no es para caminar en una religión. Y después está la fe viva, que es esa fe que es un estilo de vida y por la que recibimos milagros, por la que las cosas que creemos y queremos se convierten en las cosas que recibimos. Entonces vamos a ir estudiando esto, pero ahorita estamos especialmente estudiando sobre la fe en Dios, la segunda de las doctrinas fundamentales que estamos estudiando estos días. Óigame, ¿dónde estaba usted metido? ¿Dónde estaba yo metido siendo formado como un cristiano? ¿Verdad que esto lo debimos haber recibido desde los primeros días que conocimos al Señor? ¿Verdad que sí? ¿Se imagina usted que nos hubiéramos convertido a Cristo y como los cristianos de la iglesia primitiva todas las noches se reunían en cavernas, en casas y en todo y partían el pan con alegría y sencillez de corazón, compartían la palabra? Por eso se madura y se crece en Dios.
Pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Recuerde lo que hemos compartido hoy. Guarda esta palabra en su corazón. Les bendigo en esta noche, que el Espíritu Santo te haga un buen reposo y descanso esta noche. Guarde tu familia, tu casa, ángeles de Dios acordonados alrededor de tu hogar. Ningún mal te alcance, ninguna obra de las tinieblas toque tu casa. Sea guardada el día de hoy en el nombre de Jesús por ángeles de Dios, guardianes y acordonados alrededor de tu casa y de tu familia y de la mía. En el nombre de Jesucristo, así lo declaro. La bendición de Dios sobre ti. Y mis hermanos amados, nos vemos mañana. Recuerde, ya los cultos del domingo están llenos, pero yo que usted, si tengo hambre, yo llamo mañana y pateo la puerta, y si hay que hacer otro culto lo hacemos, no importa, pero no se pierda la palabra y el mover de Dios que hay este domingo, porque viene algo del Señor que va a activar proféticamente al pueblo para esta segunda mitad del año que viene, en la que yo no sé qué vaya a venir, pero una cosa sí sé: Dios ya está en esa segunda mitad del año. Dios está en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Él es el Dios eterno, Él está con nosotros, y pase lo que pase, sabemos que podemos seguir confiando en Él. Así que, mis hermanos queridos, vamos adelante creciendo, creyendo al Señor. Muchas bendiciones, buenas noches a todos, chao.